Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. En búsqueda del conocimiento. Para dar inicio podemos empezar con las siguientes preguntas. ¿Quiénes quieren ser dentro del esquema de educación? ¿Qué quieren hacer dentro del mismo? Puede que solo deseen cumplir con los prerequisitos que están establecidos o tienen diversos o algunos intereses por aprender de nuevas formas y temas. Cumplir es parte de lo necesario, pero además la educación no debería ser ese espacio donde recurrentemente se asiste por obligación, sino que debería ser un lugar que nos posibilite alternativas para aprender, cuestionar desde el respeto y reflexionar sobre los contenidos y aplicación. Es por eso que considero que este tema hoy lo haré más desde la introspección y la reflexión. Para mí llegar a hablar de educación es un poco más complicado y definitivamente requiero indicar que la misma no debería ser tomada a la ligera, en primera porque me genera muchas disyuntivas que definitivamente conllevan a más de un interrogante. Lo primero es aceptar que desde el preescolar en adelante siempre me aburrí dentro del esquema tradicional de educación. Solamente aprendí a ser obediente, en cumplir con los requerimientos que implicaban acceder a una nota cuantificable, que en proporción no mide un mínimo de conocimiento, por muchas razones que aquí no se mencionarán. Y no hablaremos de los esquemas de evaluación porque esa es otra historia. ¿Qué es lo que se busca en realidad con los esquemas de evaluación? ¿Retención de la información o conocimiento? Lo que sí y es indispensable es entender y aceptar que aunque dos personas sean de la misma región, misma escuela, no tienen las mismas expectativas ni asimilan de la misma manera. Entonces, el reconocer que existen diferencias es en lo que me enfocaré. ¿Y cuánto de eso no es considerado porque es mejor estandarizar para transformar a las personas en un grupo homogéneo, que llegar a crear nuevas estrategias aun cuando esto ya ha sido escrito y planteado por muchos autores, incluyendo UNESCO? ¿Por qué es que se debe ser homogénea la educación? ¿Para quién tiene mayor utilidad que sea de esta forma? Lo comento porque aprendí a cambiarme de universidad y en este caso de país, pero no es una medida para ello, que ya no era parte de una masa homogénea. Eso significaba que ya no tenía que ser una parte de un grupo que tenía que pensar y proceder de la misma forma. Ahora me permitían cuestionar, presentar nuevas opciones y alternativas e interpretaciones de las teorías e incluso formas de presentar trabajos. No me observaban como si les faltara la autoridad, sino como una persona que tenía perspectivas diferentes de ver la carrera. También hay que reconocer que hay distintas formas de faltar a la autoridad y eso no tiene sentido con esto. Lo importante es que eso no hubiera sido posible si lo recapacito, principalmente porque estuve en el tiempo y espacio correcto, y eso me permitió comprender y valorar otras tantas cosas. Así como el hecho de que tuve excelentes coordinadores académicos y maestros. Por un lado, no iba a la coordinación como elemento sancionatorio, como en la anterior universidad, que es una de esas historias absurdas y sin sentido, de las cuales no comentaré ahora, sino que me llamaban y además podía ir cuando quisiera porque querían preguntarme y discutir de diversas cosas de la carrera, e incluso de cómo me sentía por estar ahí. Pero entre todo hubo una pregunta que me llamó mucho la atención de una coordinadora académica y fue, ¿qué quieres hacer aquí con nosotros? Evidentemente mi respuesta fue, solo quiero ser yo. Primero me resaltó que estaba muy filosófica ese día. Luego se tomó unos segundos y me indicó, hazlo, que aquí nadie lo va a cambiar. Y si llega a tener alguna dificultad con un maestro me notifica, e incluso ella fue mi maestra y fue muy interesante comprender sus posicionamientos teóricos. Y debo reconocer que la mayoría de las clases siempre fueron más que notables. Uno de los ejemplos fue que cuando hice mi tesis de pregrado, ya iba por mi tercer coordinador académico de carrera, y en este caso él era experto en estadística, y cuando le mostré que mis cálculos hechos en un programa no coincidían con el libro, no se enojó, mucho menos se ofendió. Imagínense, yo no intentaba desafiar que un libro estaba mal, y mucho menos el libro. Pero así lo hubieran pensado antes, o que quería pasar por encima de. Esa idea siempre me pareció irracional, pero parece que era un imaginario para muchos maestros en mi otra universidad. Lo que hizo fue pedirme que me sentara, y me indicó que no me moviera de ahí hasta que lo resolviera. Lo único cierto era que había un error, y debíamos saber de quién era el error. Así que al revisar descubrimos que el error no estaba en el programa que hice para eso, porque le mostré, hizo los cálculos y le dieron, sino en el libro, y como mencioné, no se ofendió, sino que me dijo, tienes razón, encontró una falla, y esa es la primera vez que la vemos, y hay que notificar para que no ocurra más, porque es una fórmula que se usa mucho, y puede que otras personas estén haciendo mal el cálculo. Aclaremos, para evitar malos entendidos. No intenté bajo ninguna circunstancia indicar que el autor del libro estaba mal, solamente que la fórmula no estaba bien escrita. Y las erratas en los libros son muy comunes, por más que se hagan las revisiones respectivas, eso suele ocurrir. Pero debo reconocer que tanto esta situación como muchas otras que ocurrieron desde que ingresé junto con el apoyo de los maestros,
ayudaron a que cambiara mi percepción sobre la educación. En este caso, ¿ustedes qué hubieran hecho si se hubieran encontrado con este inconveniente? ¿Omitirlo, comentarlo o seguir las instrucciones como lo decía? Partiendo de ahí, ¿con qué es que nos encontramos frente a ese tema? Por un lado, la percepción suele jugar un papel importante. Es por eso que se dice que el ser humano suele ser como un vaso medio lleno o medio vacío. Partiendo de eso se encuentra un sentido para observar y comprender todos los elementos que a su alrededor están o no. Es cuando los seres de ciencia se dice que siempre están en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que unos han sido más hechos publicitarios que realidades donde se han encubierto verdaderas contribuciones con un fin pragmático, para que no vaya a las masas o que le cueste a las personas más de lo que advierte frente a otros que han planteado situaciones más equitativas. La mejor prueba de ello es de lo que ahora hablamos. Estamos en un tiempo donde desde hace mucho ya había sido planteado y desdeñado, con el supuesto de que no convenía y era muy peligroso. E incluso, a toda costa, buscaron arruinar a la persona como estrategia y eran las ahora tan famosas energías limpias o renovables. Y entre eso pueden haber muchos más ejemplos que ustedes pueden conocer o no. Con ello no solamente hay escritores, psiquiatras, sino inventores, entre muchos otros. O como se dice ahora, siempre un hater, un troll, en este caso no estaba dentro de las redes, sino en la vida para buscar la ruina del otro con una intencionalidad específica. No hay duda de que en cierto modo, para lograr enmudecer a estos personajes se han adquirido incluso sus manifiestos, sus patentes, para conservarlos en féretros de inadvertencia y mucho de olvido. Lo cierto es que, en teoría, frente a algún nuevo descubrimiento, lo primero es la confusión, eso es evidente, enmarcándolo en primera instancia a una falla a la misma por la intencionalidad o la funcionalidad. Esto, si es definitiva, no debe funcionar, debe ser paliativa para poder recurrir a ella constantemente, buscando con toda premura llegar a silenciarla. Frente a eso pueden fijarse cuando dicen que están en la búsqueda de una cura, luego excusas, silencio, igual que con otras cosas. Así que, ¿cuál es el verdadero significado del conocimiento? Uno que está siendo encubierto es el que todavía nos encontramos frente a la imposibilidad de erradicar cosas que ya deberían ser perentorias. Y como saben, también hay muchas de ellas por un tema de beneficios y utilidades. Retomando la educación, a los seres humanos se les ha dicho que han pasado de la era de la información a la sociedad del conocimiento y a la educación para todos. Pero eso en realidad, ¿qué es lo que significa? Para UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un referente importante en esta materia, nos dice que la noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. Es por eso que venimos en constantes avances con relación a ello, porque no se puede desconocer su importancia, pero también hay que aceptar que los cambios han sido muy lentos. Por un lado, por un tema de accesibilidad, pues no todas las personas pueden adquirirlas. Y por el otro, aunque los nativos digitales tienen más habilidad, sigue siendo para la misma funcionalidad, lo cual no va a una construcción de muchas veces. Por ejemplo, una persona con una alta deficiencia visual, no hablo de miopía o similares, sino de serias deficiencias visuales o la visión muy baja, que no solo es propensa en los adultos mayores, ya sea por glaucoma u otros, aun siendo personas que son funcionales, a pesar de que la sociedad los desestima por su misma dificultad, ¿cómo puede acceder a la tecnología? Quizás si se piensa, Alexa puede ayudar, pero tendría que estar apoyada además de un dispositivo para lograrlo. ¿Y dónde está su accesibilidad para adquirirlas? Pues no todos pueden hacerlo, y si tienen que trabajar como llaman, muchas veces y ni siquiera pueden leer sus celulares, mucho menos documentos o escribir en sus computadoras, entonces, ¿dónde quedan relegadas? Y como nos encanta desechar a las personas, con un ya fue, ahí quedaron como seres que no pueden lograr nada más. ¿Y qué hay con el sentir de ellos? Puesto que, ¿cómo pueden cumplir con los requerimientos cuando les es difícil acceder a la misma? Y no como mencioné, no pueden ni tan siquiera encontrar números, palabras, y ahora en donde trabajan el tiempo es importante. ¿Qué pasa? ¿Nos interesa? Y me temo que la respuesta será no. Ya tengo suficiente con lo mío. Con respecto al concepto de sociedades del conocimiento, comprende las siguientes dimensiones, sociales, éticas y políticas mucho más vastas que las que se pueden mostrar como una gran panacea. Lo verdaderamente cierto es que durante la pandemia aprendimos que es posible la mutua colaboración para reducir el tiempo frente a un tema tan confuso como lo fue. Pero en realidad ¿estamos en búsqueda de un conocimiento o estamos en la búsqueda de adquirir y retener información? ¿O qué es lo que en verdad queremos buscar? Como nos lo indica UNESCO, el hecho de que nos refiramos a sociedades en plural no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de un modelo listo para su uso, que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están produciendo actualmente. Hay siempre diferentes formas de conocimiento y cultura que intervienen en la edificación de las sociedades comprendidas como aquellas muy influidas por el progreso científico y técnico moderno. Con todo lo anterior podemos entrever que la educación
está en la necesidad de ir en un progreso de manera constante, y por lo mismo no se aleja la importancia de lo sociohistórico, algo que solemos omitir. Como dije antes, de acuerdo con UNESCO, la diversidad cultural y lingüística es importante. Entre la diversidad y la cultura tenemos a Valerie Pang, experta en los aspectos culturales de las escuelas, quien considera que muchos maestros no toman en cuenta de manera adecuada el contexto cultural de las escuelas y los antecedentes culturales que los estudiantes llevan al salón de clases. Eso quiere decir que frente a la importancia de tener un espíritu crítico, debe seguir ciertas directrices, unas que no enfrentan o generan un verdadero cambio, a menos que vaya en concordancia con un fin evidentemente utilitario, y así es como sucede. Con respecto a la relación con la información, tiene ciertas propiedades esenciales. Se aglomera, se encausa, se recopila, se compara y se transmite. En otros niveles suele ser un hecho puramente explicativo y sus implicaciones van encaminadas a una concomitancia meramente imprecisa, generando disputas entre los individuos por sus aparentes resultados. O como diría el inventor Tesla, las peleas entre individuos, así como entre gobiernos y naciones, son invariablemente el resultado de malentendidos, en la interpretación más amplia del término. Los malentendidos siempre surgen por la incapacidad de apreciar el punto de vista del otro. Otra vez, esto se debe a la ignorancia de los interesados, no tanto en ellos mismos como en sus campos de invención. Además menciona, el peligro de un enfrentamiento se ve agravado por un sentimiento más o menos predominante, planteado por cada ser humano. Para resistir esta inherente tendencia al conflicto, lo mejor es disipar la ignorancia de los hechos de los otros mediante una sistemática difusión de conocimientos generales. Con este objetivo en la mira, sería más fácil el importante intercambio de pensamientos y el relacionamiento con los demás. Esto quiere mostrarnos que por una parte está lo que significa para cada uno el conocimiento o mejor la información. Iniciemos con un ejemplo, la luz, y su disputa entre un inventor y otro, pues el significado era en apariencia el mismo, pero en lo que se diferenciaba es en la intencionalidad, es decir, qué función se le aplicó en este caso, y eso es, quiénes se beneficiaban más con ello, y como esos pueden haber muchos otros ejemplos. Un caso que utilizo frecuentemente es con respecto a los significados. Uno es la palabra casa, que como les expliqué en otro tema, cómo se diferencia, pero hay otro y es el uso de la palabra simple. Puedo argumentar que nada y menos el lenguaje es simple. ¿Eso qué significa? Simple desde mi construcción semántica tiene una fuerza que está enmarcada en un significado claro donde le argumento usualmente. Pero eso no indica que esté en oposición con lo que sustenten otras personas, pues esto no es un tema de protagonismo ni antagonismo. Eso sería completamente ilógico e innecesario. Porque puede que para otra persona tenga una fundamentación tan precisa como por ejemplo en el Zen o budismo, en donde hay una connotación distinta a esta palabra y tiene una conclusión precisa. Es por eso que cada palabra tiene un esfuerzo correspondiente y una razón para ser enunciada. Lo que hay que precisar es en enmarcarle en el contexto en el que se aplica y la fundamentación con la cual se está significando, para que todos podamos comprender hacia dónde es que se dirige y el sentido con el cual nos estamos comunicando. Eso no quiere mostrar que voy por ahí en diatriba de un pensamiento diferente. De hecho, puede que no concuerda con el significado que le puedan anteponer, pero solo es una incompatibilidad que se dimensiona en una contrariedad conceptual, pero no personal, y debemos comprender que no siempre estaremos en acuerdos precisos, porque el lenguaje es así, y los dogmatismos lo único que han aportado es parvedad. De hecho, no siempre estuve de acuerdo con los postulados teóricos de mis maestros, pero eso no generaba una colisión, sino que en contraargumentación nos permitía encontrar en consenso diferencias importantes, como por ejemplo la prueba de Rorschach. En otras parecía ser muy dispendiosa, y aunque el maestro era excelente, de hecho fue mi asesor de tesis y una persona a quien respeto y admiro profundamente, entre la dualidad le presenté una opción más corta donde era más sencilla la interpretación y en vez de oponerse la estudió y la comparó con los manuales y no iba en oposición, sino que era una manera mucho más abreviada de llegar al mismo fin. O como una maestra que me observó que solía dibujar en su clase y en vez de enviarme a la coordinación me dijo que podía hacerlo sin ningún problema en su clase, porque le respondía a las preguntas que hacía durante el desarrollo de las mismas, y que en cada clase le mostrara cómo había quedado el dibujo, porque le gustaba lo que hacía y en una clase me pidió que sustentara un trabajo en vez de escrito de forma gráfica, y fue un reto interesante. Lo importante aquí es la construcción de significados, una que debe partir de un análisis profundo y consenso. Pues, ¿qué sería de la ciencia si todos percibieran de la misma forma? Nada. ¿Qué sería de la poesía si todos comprendieran que las palabras y significados son iguales y no responden a diferentes elementos? ¿Qué sería del arte si todos representaran pintando o esculpiendo de la misma manera una réplica? ¿Eso es lo que queremos ser? ¿Réplicas unos de otros? Lo más significativo es ¿qué es lo que esperamos de una educación? ¿O qué esperan que construyamos con esa educación que recibimos? Lo otro es ¿qué es lo que quieren hacer con eso que recibimos de educación? Pero aún así queremos seguir en esa generalización y que se preserve de esa forma, sin un ápice de duda o análisis, en una obediencia inquebrantable.
De hecho, puedo asegurar y agradecer que mis amigos y personas que más respeto y admiro profundamente son las que piensan con argumentos de forma distinta a la que suelo concebir, porque no todos podemos coincidir, ni entender las cosas de la misma manera, y en ese proceso hay un nuevo alcance a una mejor construcción de un discernimiento. Y de nuevo les agradezco que sea así. Qué aburrido sería si no lo fuera. Otro ejemplo sobre palabras en discrepancia es la palabra con la cual no suelo ir, y es tolerancia, porque es una expresión que infatigablemente suelo citar, la cual no va en contra de quien la use, solamente que desde mi percepción y mi construcción basada en los filósofos como Nietzsche, Heidegger y el biólogo Maturana, entre muchos otros, nos muestra que como enunciado va hacia una formulación negativa, la cual he descrito muchas veces. Una que a su vez nos permite llegar a ser una falta de amor hacia sí mismos y los demás, y una falta de respeto consigo y los demás, la cual suelo replicar desde la cotidianidad. Pero la tolerancia ha sido definida y constituida como una actitud de consenso, donde se respetan las opiniones de los demás, entonces depende de quién lo cite, no va en contraposición ni con el fin de discrepar a disconformidad con otros. Es una diferencia marcada en un término cuya expresión tiene una razón válida y por eso resalto hacia dónde la dirijo. Es igual que cuando dije estoy profundamente agradecida por haberme cambiado de universidad, y en eso no cambio mi sentir. Pero eso no significa que los maestros en la anterior universidad fueran malos, solo que el entorno y el modelo de aprendizaje evidentemente no era para mí. Aún así, debo reconocer que profundicé en muchas cosas y aprendí, y hay algunos maestros de los cuales estoy más agradecida que de otros. E incluso sin ningún tipo de ironía, puedo estar profundamente agradecida de los que me enseñaron lo que no quiero ni ser como profesional ni como construcción de conocimiento y mucho menos como persona. Eso es importante reconocer desde cualquier punto de vista, al igual que lo positivo de cada cual, algo que cada persona lo sabe de forma precisa. Eso me lleva de nuevo a otra historia, una donde un maestro me resaltó que bajo ninguna circunstancia no defendiera a otras personas, y mucho menos a alguien que no valía la pena, y que bajo ningún criterio le faltara respeto de nuevo. Yo solamente le mencioné que no era apropiado lo que hacía, y quizás levanté el tono, no lo recuerdo la verdad, pero sí era él quien estaba gritando a la otra persona y vulnerándole de esa manera. Pero sí me indicó dos cosas importantes. La primera era un consejo gratis y ese era que en esta vida todo estaba compuesto de 10% de inteligencia y 90% de relaciones públicas. Y si yo quería prosperar en la vida, requería llevarme bien con los maestros que podían ser ese 90% para que consiguiera un trabajo en el futuro. Y que eso debía aprenderlo desde ahora como diera lugar. Además de insistir que mi nota del semestre estaría sujeta a mi comportamiento y no a mis trabajos ni a mi conocimiento. Era una lección que yo debía aprender y ya era tiempo de que alguien me enseñara. Pero como maestro, considero que le quedaba mal respetar a alguien tratándole así y después diciéndome algo a sus espaldas. Recuerdo que hizo que lo esperara para corregirme. Como decía, sí fue incómodo, pero también aproveché para decirle que haberlo corregido dentro de su clase había sido un error y que no lo volvería a hacer. Pero que agradecía lo que me decía y que esperaba no tener que recurrir al 90%, pero jamás lo olvidaría. ¿Creen que fue correcto lo que hizo el maestro? En realidad su enojo solo fue una mala proyección, porque esa persona no dijo una sola palabra y fue porque entró tarde a clases. Y sí puede ser grosero haber entrado tarde a clases, pero era innecesario todo lo que hizo. Puesto que un maestro puede reprender a un estudiante, claro que sí, pero maltratarle verbalmente dentro de una clase sin una justificación, no sé qué piensan ustedes. Y enojarse aún más porque le dije en el momento que no me parecía correcta la forma, bueno, eso lo deciden ustedes. Considero que lo justo era haber llamado a su estudiante y decirle lo que le molestaba, no en público y menos de la forma en cómo lo hizo. Pero igualmente agradeceré cada una de sus palabras y advertencias, porque hasta la fecha no lo he olvidado. Con relación al tema, para cerrar esto, todo está en no retorcer ni tergiversar las consideraciones que he mencionado, ni a las personas en particular. Muy por el contrario, eso me ha permitido entender mejor, algo de lo cual insisto y reiteraré, estoy muy agradecida, ya que tanto las palabras como todo lo demás, la cultura, tienen un sentido. Y uno de ellos es que constantemente nos conducen a malentendidos, tanto dentro de la comunicación como en la educación, porque aunque desde luego debe ser para todos, lo cual no lo es, debe considerar que hay muchas incompatibilidades que en distinción generan desproporción o paradojas que llevan a más de un conflicto cuando pudo ser evitado o prevenido. Es evidente que en la comunicación, cuando hay una controversia, lo ideal no es suponer y hacer conjeturas, sino preguntar para comprender el punto o sentido, porque no puede coincidir. Aun cuando dos personas se conozcan bien, puede haber discrepancias, y cada cual puede quedarse con un fragmento de significado completamente disociado, uno con el cual se dijo tal cosa o no para llegar a una resolución u oposición. Aunque hay que aclarar que cuando se le dice a alguien que se aleje, en eso no hay un consenso. Otro ejemplo es cuando
pido leer un trabajo o una tesis de alguien es porque es una persona a quien respeto profundamente y admiro como profesional, y no es porque quiera su trabajo, sino que quiero conocer sus puntos de referencia frente a los temas, porque aunque me gusta leer, suelo tener una preferencia muy específica por el tipo de literatura que me interesa y que me pueda llevar a comprender nuevos significados. Y no me molesta pedirle a otras personas que lean mis trabajos, no como un sentido de validación, sino para que me den su punto de vista y puede que a algunos no les guste, o no comprendan el sentido, o qué sé yo, o no entiendan el lenguaje, pero con otros aprendo desde nuevos teóricos hasta percepciones porque en la vida nada está en absoluto, o como popularmente se dice, nada está escrito en piedra. Para mí la reciprocidad en el conocimiento es importante, y aprovecho para agradecer a los que me apoyan constantemente y me plantean sus puntos de vista, aún en contraposición, dentro de un marco de respeto, porque me permite reflexionar nuevamente. Pues la vida misma es un verdadero aprendizaje, y eso es algo necesario de aceptar y entender. Y en el caso de la educación es poder analizar más variables, y buscar la verdadera finalidad de la educación. Ser números de una estadística, o buscar qué clase de conocimiento, o qué es lo que se quiere en realidad. Pues en un entorno actual el desarrollo relacional de acompañamiento de la educación se ubica principalmente en la importancia del contexto. Es por eso que dentro de la agenda que ya pasó de 2014 a 2021 de UNESCO, se encontró como objetivo estratégico empoderar a los educandos para que sean ciudadanos mundiales creativos y responsables. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la educación puede empoderar a los niños, jóvenes y adultos para que participen activamente a nivel local, nacional y mundial, y contribuyan a superar los retos actuales y emergentes de un mundo cada vez más interconectado. En esta dimensión de la educación es fundamental. Sin embargo, los sistemas educativos por lo general le dan menos importancia al centrarse más en los aspectos cognitivos del aprendizaje y más que en ello a la reproducción de la información impartida. Es por eso que dentro de ello debemos enmarcar que dentro del contexto de la educación abarca todo lo que conlleve a la salud, entre ellas la salud sexual integral, en la que cita su importancia en otro enunciado. Y aunque como ya se ha descrito, en otro artículo va más allá de un control de natalidad, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que es lo más frecuente, pero aún así se maneja con una doble moralidad, y desde luego no hablaremos de eso. Porque sí tiene cabida el acoso, el abuso y la violencia desde sexual en adelante con una argumentación e incluso justificación para la mayoría de los casos, pero hablar de prevención, eso es inaudito. Tenemos además que la educación no es un modelo para procesar información, tampoco es un sistema basado en X o Y teoría procedente actualizada. Ella involucra un gran cambio curricular que conlleva a un estudio de no solo los pilares de la educación, otra gran dificultad a la hora de incluirla en los esquemas. Por eso hubo, y es importante, hablar de los profesionales invitados al micrófono para que hablaran de educación, porque es necesario concebir cuál es el paradigma versus las necesidades y desde luego la realidad, y me alegra haber compartido con todos los de esta temporada, al igual que con los otros profesionales. Volviendo a lo anterior, para alcanzar una educación de calidad implica cambiar más de un esquema que hoy se presenta como proceso de enseñanza-aprendizaje, como el reconocimiento de las diferencias individuales, la necesidad de entender los contextos sociales y lo que es el desarrollo socioemocional, recapitular el desarrollo sociolingüístico y enfocarse en el desarrollo de estrategias que conlleven a la salud en todas sus dimensiones. Evocando un poco lo que alguien una vez me dijo cuando trabajaba con un grupo específico. ¿Por qué no va y copia el modelo de tal país y lo implementa con ellos? Es más fácil, ¿no cree? Pues a ellos les da resultado. Les cuento que aparte de sentirme un tanto ofendida, le comuniqué que me era imposible, fácil sí, pero no viable, pues era un grupo específico que correspondía completamente a un entorno, no solo de país, valores y una cantidad de elementos completamente distintos, que debía partir de lo sociohistórico para poder desarrollar el plan y aunque era un grupo homogéneo en cuanto a ciertas características, no todos responderían de la misma manera, así que tocaría hacer planes individuales. No olvido lo mucho que me insistió en que era perder el tiempo. Y aunque era mi superior, el tiempo era mío y mi interés iba enfocado a corresponder con los objetivos reales de la situación. Lo bueno fue que pude probarle con resultados que se equivocaba enormemente. Es ahí cuando nos damos cuenta que por convencionalismos puede que estudiar o desarrollar estrategias que estén dentro de una dimensión muy clara sea lo efectivo. Pero aún así mi principal interés era que hubiera un proceso de verdadera identificación con lo que hacía y bajo esta experiencia cada escenario puede ser distinto. Ni antes ni ahora. La educación tiene en cuenta las emociones, y ellas juegan un papel extremadamente preponderante, como tampoco tan siquiera contempla las necesidades socioeconómicas y si esas inciden en la salud mental. ¿Cómo no van a afectar los distintos procesos de aprendizaje? Mucho menos contempla cómo una afectación neurológica aqueja la calidad de vida, y por lo cual hay una disminución en el rendimiento de los demás ejes de su vida, como ello cualquier otro síntoma de dificultad, y no me cansaré de insistir en esto. Al igual que el efecto secundario de algún medicamento, puede requerir una atención especial, algo de lo que tampoco nos percatamos.
Un ejemplo muy claro era que cuando estaba estudiando pregrado en la otra universidad, una compañera no entró a clases porque sufría una alergia terrible. De hecho, son muy comunes las alergias o las afecciones respiratorias ahí, por el uso constante de los aires acondicionados. Ella me comentó que ese día no la dejaron ingresar a clases porque en portería pensaban que estaba bajo el uso de sustancias psicoactivas, solo porque tenía la pupila muy dilatada. Cualquiera que le conocía sabía exactamente que eso no era cierto. Hasta que no comprobó con su registro médico que era consecuencia de ello, pasó por la incomodidad. Así es como podemos darnos cuenta que no hay una, sino una gran variedad de multivariantes que inciden en la calidad de vida y por lo tanto en un proceso de aprendizaje satisfactorio. Lo más triste y que es indiscutible es con relación a la educación. En este caso es que sigue siendo disminuida a la adquisición de información. Pero también hay que reconocer que con ello ha habido grandes esfuerzos y avances, al igual que muchos fracasos. Uno de ellos, el más elemental, es que requiere ser registrada para un acceso, algo que definitivamente se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico. Pero no se puede desconocer que aún no todo el mundo tiene los recursos para adquirir uno que otro elemento, haciendo de ello una dificultad. Es ahí cuando vemos y estamos confundidos con la relación del aprendizaje, el lenguaje y por lo tanto la educación. Pues si hay algo que tienen en común, es que son de lo más enmarañado que hay. Mientras que para unos el lenguaje es como Halliday nos indica, no solo sirve para facilitar y apoyar otros modos de acción social que constituyen su entorno, sino que también crea activamente un entorno propio, posibilitando así todos los modos de significación imaginativos, desde la maledicencia de Traspatio hasta la ficción literaria y la poesía épica. Pero solemos verle como ese conjunto de palabras que tienen una función en particular con un tiempo y espacio determinado. Es por eso que, por ejemplo, revistamos tener a menos el tema del lenguaje cuando es uno de los asuntos más ininteligibles del ser, y siempre estaré resaltando en ello. Algo de lo que no percibimos y es súper importante es esto. Para Faustro, en su libro Introducción a las neurociencias, nos muestra que el lenguaje es la forma típicamente humana como se transmite información compleja entre personas, y las conductas relacionadas con este proceso son muy complejas. Las personas suelen utilizar en una conversación común alrededor de 180 palabras por minuto sin esfuerzo y con gran perfección. ¿Sabían sobre esto? Según Faustro, las palabras empleadas se obtienen de un diccionario mental, léxico que contiene de 60.000 a 120.000 palabras. Hay un lenguaje de generación de palabras y otro de comprensión de ellas. Como ven, con esto realmente es difícil evaluar en el contexto de la educación el tema del lenguaje y darle esa significación correspondiente desde el proceso psicofisiológico hasta la relevancia o impacto sociocultural. Es por ello que la educación sigue siendo un verdadero resbalón. Para hablar de una educación de calidad, que es uno de los objetivos de UNESCO, y nos cita que la educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Es por eso que la educación no dejará de ser esa luz que permite una construcción en el transcurso de la vida, generándose coincidir con el conocimiento. Pero también la educación está en ese cruce en el que el ser debe de situarse para distinguir que no hay un proceder para los dogmatismos, sino que está en esa búsqueda de nociones que posibiliten fundamentar más de un posible, donde nada está preestablecido y mucho menos la interacción, los vínculos y desde luego esa manera sutil o fútil en la que nos comunicamos consigo y los demás, porque no siempre es fluida y espontánea. Una comunicación puede entrar dentro de muchas torpezas, aprietos, conjeturas o factibles que hacen de la misma un tanto confusa, siempre y cuando no esté en el rango de lo malicioso o tóxico, porque también la hay, y en ella los peligros son inminentes y por salud de todo tipo hay que evitarlos. Según una frase de Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Aunque tengo algo de ambivalencia, no sé si han leído el libro de Marie Benedict, el otro Einstein, llevándome al principio de las palabras. Para enmudecer a estos personajes hay que socavar y sacrificar a alguien, y en este caso, ¿quién perdió y quién ganó? Pero como dicen que es ficción, dejémoslo en una omisión deliberada con un propósito. Lo cierto es que para darle continuidad al tema de la educación, es la representación de la frase, que sin imaginación no hay posibilidades para establecer nuevas dinámicas. En otros tiempos, muchos otros fueron quemados por pensamientos y planteamientos que hoy hemos comprendido como indispensables, pero que en su paradigma podían acarrear más de un problema. Incluso hubo un autor que dijo: debo agradecer que en este tiempo solo se estén quemando los libros y no a la persona. No estamos tan lejos de ello, únicamente silenciamos lo que puede ser un verdadero cambio paradigmático, y que por lo tanto puede conllevar a nuevos lineamientos en cualquier otro aspecto, desde una enfermedad hasta un pensamiento. En la educación de hoy, que es posmoderna, no se estimula la creatividad, y es aún peor, es tergiversada solo al campo de la infancia, y más al preescolar cuando mucho, enmarcándola dentro de unas líneas completamente inoperantes, porque la creatividad es necesaria para construir,
En cualquier campo que un estudiante plantee otra opción es completamente paradójico e innecesario. Vienen los no sin argumento, como que un estudiante no puede escribir de esta manera, no es posible, no se puede hacer tal cosa, no puede pensar que un tema como este tenga otra perspectiva, no, no y no sin argumentos. Principalmente porque no va con los convencionalismos de lo que implica. Así se llegue al mismo objetivo, pero no es lo que el docente espera que se deba hacer. Y si le cambia el esquema, es otro gran dilema. Por lo cual, todas las personas tenemos el deber de rayar con la misma mano y desde luego con el mismo color y de la misma manera lo que se indica para hacer lo que se necesita, y eso es eficientes. Así que refiriéndonos a la importancia de la educación, debemos colaborar para promover y proteger el derecho de toda persona a la educación. Eso es indiscutible. El paradigma indica que es una educación para todos, y esta debe velar porque la educación sea de calidad, pero también que llegue a todas las personas e inculque los valores de paz, justicia, derechos humanos y la igualdad de género. Pero desafortunadamente es innecesario, y ni hablemos de una educación para la paz, porque estamos súper lejos de ello. Así lo maticemos. Vivimos en una educación donde se estimula el odio por todo, donde no hay una equidad y se vulneran más de un derecho humano. Pero ese es otro tema que quizás algún día les comente. Y adicional a ello, hablar de educación desde un punto de vista ontológico, aunque es mucho más prolijo, no es oportuno, porque el ser no debe identificarse con el otro, ni entender que coexisten en este ajedrez social con una serie de deberes y derechos entre todos, pues es más interesante pasar por encima de ello. Enfoquémonos en estos aspectos que deberían ser y ustedes dirán si estamos cerca de ello o no. Como metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible según UNESCO, de aquí a 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. De aquí a 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. De aquí a 2030, asegurar el acceso en las condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. De aquí a 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. Como podemos ver, son muchos los propósitos, unos muy loables, pero igualmente en la selección de opciones se depende de un tema aún más complejo y es el beneficio de quién nos representa, qué conocimiento es el que en realidad buscamos hoy, el que se sigue, como ya se ha mencionado, con los estándares curriculares y cuantificables en función a la posibilidad de una información limitada, o debemos aceptar que el conocimiento es más de lo que se plantea y que su búsqueda es tan ilimitada e incalculable, aun cuando muchos quieran indicar lo contrario. Lo que nos pone en evidencia nuestro verdadero fracaso para llegar al mismo, ese que está siendo extendido de una manera paradójica, una que no depende de un orden formal o informal, académico o social, sino de nuestra experiencia de vida y de lo que podamos construir por y para. Y por último, y no menos importante, finalizo con estas preguntas que ya he citado. ¿Qué quiere cada persona de la educación de hoy? ¿O qué quieren hacer con los aprendizajes impartidos? Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una apacible semana y hasta una próxima oportunidad.